Vamos a estudiar las 5 causas de la educación desde la perspectiva del educando. Es importante que comprendamos que en esta ocasión lo que vamos a hacer es recuperar lo estudiado anteriormente y lo vamos a ordenar en esta estructura de las 5 causas para tener con claridad lo que significa la educación y tener mucho más en cuenta que justamente la educación, al ser desarrollo humano o al estar en términos de desarrollo humano, entonces siempre se da desde la perspectiva del educando. Es decir, el profesor no tiene un papel, digámoslo así, principal en la educación. Aunque ciertamente, digámoslo así, claro que tiene un papel principal, pero no es el que desarrolla sus capacidades, sino que el educando. Y por eso es que tiene el papel principal. Vamos a ver entonces, o vamos a repasar algunas cuestiones principales o esenciales de lo que es la educación y que lo hemos dicho hasta ahora, pero las vamos a recuperar porque tienen relevancia pues en esta explicación. En primer lugar, hemos dicho, la educación incide en el hombre. Y como hemos dicho en la diapositiva pasada, en el hombre que se está desarrollando, es decir, en el educando, ¿no? Es decir, la educación está hecha para el hombre, en el hombre y para su desarrollo, ¿cierto? Es decir, le perfecciona al hombre, pero de hecho la educación no cambia la esencia humana en un sentido metafísico, es decir, no cambia lo que es el hombre, si bien perfecciona cada hombre, hace que cada hombre sea lo que debe ser, ¿no? Siguiendo su vocación personal. Es decir, una persona que nació hace 50 años, ¿no? Que era un bebé, que casi no tenía conocimiento de nada, y la persona que hoy tiene 50 años, que ya tiene todo un proceso, ¿no? Toda una vida, toda una experiencia, pues ciertamente no ha dejado de ser hombre, ¿cierto? Es decir, su esencia sigue o se mantiene igual, ¿cierto? No se convirtió en un dios o en un ángel, sino que se mantiene hombre. Pero lo que podemos asegurar es que esa persona no es la misma, porque los procesos educativos o lo que ha desarrollado es muy distinto a lo que era pues en un primer momento, ¿cierto? O sea, digamos que era completa posibilidad cuando había nacido y en este momento ya se ha determinado de cierta forma, ¿no? O ha hecho ciertas acciones que le identifican, no más que le determinan, que le identifican, pero que justamente le pueden haber perfeccionado su ser. Y precisamente por esto de que no termina o no deja de ser hombre, sino que se mantiene como hombre, pero que le perfecciona, queremos decir que hay un cambio en el hombre, pero que este cambio no es esencial, es decir, no cambia su esencia, sino que cambia algo accidental en él. Algo accidental, que es su modo de vivir, ciertamente, porque va desarrollando sus capacidades, va desarrollándose integralmente, y esto es algo muy importante en el proceso de desarrollo, pero no le cambia la esencia humana, por eso es que es un cambio accidental. Y pues precisamente estamos diciendo que es importante porque plantea un desarrollo en términos de plenitud, es decir, no es un cambio cualquiera, ¿no? Es decir, no es como, me cambié de color de pelo, ¿cierto? O sea, que será un cambio accidental irrelevante, sino que se trata de un cambio accidental, pero que es muy importante porque se trata de la plenitud de su ser, ¿ok? Ahora, bueno, decimos justamente se trata de un acto, ¿no? De un acto educativo. Aquí, por cierto, puse está mal escrito. Se trata de un acto, pero de hecho hay dos actos que puede desarrollar el hombre. Un tipo de acto es aquel que, digamos, su efecto queda fuera de la persona. Este tipo de acto se llama acción. Y se dice trascendente o transeúnte porque se trata de, digamos, algo que realiza el hombre, ¿ok? Pero que, digamos que no queda en sí, que no queda en él. Por ejemplo, cuando está haciendo un origami, ¿no? O sea, una figura con papel, ¿no? La figura queda fuera de la persona, no ha quedado en ella.
o por ejemplo cuando está horneando un pastel o cocinando, digamos que el efecto de la acción está fuera de la persona. En cambio hay otro tipo de acciones que se llaman inmanentes, es decir, que el efecto queda en la persona, queda en la persona. Y este tipo de actos se llaman operaciones. Nosotros podemos identificar esto, por ejemplo, con la reflexión, ¿no? La reflexión no es que produzcas algo, sino que se queda en ti. El aprendizaje mismo es una reflexión, una conciencia de la explicación de algo. Y por eso es más que una acción, una operación. Y así de hecho la educación en sí misma es una operación. Es decir, una acción, un acto inmanente. Un acto que queda en la persona misma. Y que de hecho podríamos decir, esta operación produce una buena cualidad. No es algo, es decir, no es una cantidad, me llevo aquí mi aprendizaje, ¿no? Mi educación, y mi educación pesa 5 kilos más que la tuya, es decir, no es una cuestión de cantidades, sino de cualidad, de modos de ser del sujeto, ¿no? En el que se realiza el proceso educativo. Es decir, la educación es una operación cualitativa que afecta al sujeto positivamente en términos de su desarrollo. Ahora, hemos dicho que vamos a analizar lo que hemos dicho ya, lo que hemos aprendido acerca de la educación en una estructura concreta. Y esta estructura, que es la teoría de la causalidad de Aristóteles, pues implica algunas cosas que tenemos que comprender de Aristóteles, ¿cierto? Lo voy a ver de la manera más sencilla posible para que no le dificulte a nadie comprenderla. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de un filósofo griego, ¿ok? De los primeros filósofos que hubieron en Occidente. Y además que se trata de un filósofo, es decir, que la explicación que da no es física o no es matemática, sino que trata de ir a las causas últimas de las cosas, como ya hemos visto que estudia la filosofía. En segundo lugar, estamos hablando de un filósofo que es realista. Por ejemplo, si nosotros analizamos la postura o toda la filosofía que desarrolla Platón, vamos a ver que él tiene una postura más idealista, es decir, que plantea que la realidad más bien está en las ideas que en lo que nosotros observamos o en la realidad que estamos viviendo. Aristóteles dice, bueno, esta realidad que estamos viviendo de hecho es real. Aquello que vemos es efectivamente aquello que es. Platón decía lo contrario, ¿no? Es decir, las ideas son lo que es y lo que vemos de hecho no es. Esta es una cuestión concreta de la historia de la filosofía, pero decir, esto es importante que lo comprendamos, ¿no? Estamos dentro de esta perspectiva. Entonces, su método es básicamente el de ida y vuelta, es decir, observo la realidad, la comprendo intelectualmente y después vuelvo a la realidad como para comprobarla, que digamos, todas las personas podríamos decir que de hecho esto es bastante científico y de hecho sí, resulta que de hecho esto o la ciencia comienza con los filósofos griegos, ¿no? Planteando estos métodos de observar y explicar la realidad por medio de la inteligencia, solamente que desde una perspectiva filosófica y no cuantitativa como es la actual. Luego, Aristóteles también desarrolla ciertos principios o descubre, más que desarrolla, descubre y explica, por eso digo que desarrolla principios para la comprensión de la realidad como un todo, es decir, él trata de descubrir qué es lo que explica cada cosa. Es decir, no asume que las cosas están y ya, sino que trata de comprender lo que significan, lo que son, sus finalidades, su naturaleza. Y entonces, lo que plantea en primer lugar es que la realidad tiene un orden. Y si tiene un orden, es decir, una palabra que tal vez nos puede sonar es que tiene un logos, ¿no? Es decir, que tiene una comprensión, un orden. Y así, esto lo tiene. Y así también podemos identificar, puesto que tiene un orden, que tiene una naturaleza, es decir, como un origen. Y además este origen también le lleva o le conduce a una finalidad específica. Así este orden se puede comprender por sus causas, es decir, por aquellas cosas que le explican, que explican lo que es.
¿Sale? Cuando hablamos de causalidad en Aristóteles, estamos diciendo que se trata de aquello que explica a la cosa. ¿Sale? No estamos planteando una cuestión de causa-efecto, de qué es la causa directa de la cosa, sino cuál es la explicación, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que intervienen o las explicaciones que intervienen a la existencia de algo? Y por eso se le llama también principios. Ahora, también todos los seres se conocen por sus actos. Esto es algo que también hemos dicho anteriormente. Es decir, ¿cómo yo puedo saber que la persona tiene estas cualidades o que esta realidad es así o de esta otra forma? Pues por los actos que realiza o que puede realizar. Por eso este principio metafísico es importantísimo a la hora de comprender la realidad filosóficamente. O sea, un ser lo puedo conocer por aquello que puede realizar. No solamente esta persona en concreto o esta cosa en concreto, sino todos los seres que son iguales a él. De tal forma que con eso nosotros podemos conocer, de hecho, los tipos de seres de acuerdo a los actos que realizan. O sea, esto nos lleva a lo siguiente, es decir, cuando nosotros observamos la realidad, podemos descubrir que de hecho no todos los seres son iguales, o no todos los seres tienen las mismas capacidades o los mismos actos, sino que tienen diversas capacidades, ¿cierto? Sí, podemos decir, encontramos seres físicos, seres que, digámoslo así, que no tienen vida, se llaman físicos, ¿no? Y que son movidos por otros. Los seres vegetales, ¿no? Como las plantas, como los árboles, sí, como los vegetales mismos, ¿no? Pero se les dice seres vegetativos. Y tenemos también los animales, ¿no? Los que pueden moverse por instinto, los que pueden percibir la realidad. Y de hecho también tenemos otro tipo de seres que pueden amar, que son libres, que pueden hacer su propia vida de manera individual y personalizada, que viven en sociedad de manera que buscan el bien, ¿no? Que buscan la justicia. Es decir, cada tipo de ser presenta actos distintos y por lo tanto, digámoslo así, que se dividen o que son distintos tipos de seres. No se pueden equiparar. Bueno, aquí la imagen no se ve muy bien, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos los seres inertes o los que no tienen vida, que serían los seres materiales o físicos. Los seres que ya tienen vida son tres tipos distintos. El punto es que, de hecho, ya incluso con vida, los seres no tienen el mismo tipo de existencia o no tienen el mismo tipo de vida. El tipo de vida que tienen las plantas o que tienen los árboles no es el mismo que tienen los caballos, por ejemplo, ¿no? Los gatos. O sea, tienen vidas distintas porque tienen capacidades distintas. Esto es importante que lo identifiquemos, ¿no? Y esto es algo que de hecho dice Aristóteles muy bien, ¿no? Es decir, podemos identificar cada tipo de ser por el tipo de actividad que tiene. Y así podemos, tras la observación de la realidad, podemos llegar a que hay un tipo de ser, que es el espiritual, que tiene una vida espiritual, ¿no? Una vida particularmente especial, porque es individual, es decir, en los otros tipos de seres nosotros encontramos, digámoslo así, algo que no es tan individual, tan personal. Solo en el hombre encontramos una vida completamente individual, ¿no? Que nos va a llevar a precisamente cuál es la finalidad de la educación. Entonces, comprender la esencia o naturaleza de las cosas, es decir, comprender lo que identifica a cada uno de estos seres, nos va a permitir comprender que las acciones que realizamos o que realiza cada ser realmente vaya de acuerdo a lo que exige su propia naturaleza, ¿no? Es decir, qué es lo que puede hacer, qué es lo que identifica este ser y qué acciones de hecho le llevan a rectificar su esencia o su naturaleza, ¿no? De hecho, tal vez en el caso de la materia o de los animales, digamos que no preocupa tanto esta cuestión. Pero de hecho en el caso del hombre sí, porque si bien está ahí su naturaleza, digamos que tiene elementos dados o características esenciales dadas, de hecho se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, justamente plantear la esencia o la naturaleza del hombre respecto a lo que, digamos, a lo que manifiesta por medio de los actos que puede realizar, entonces nos puede garantizar que aquello que realiza el hombre o que realice a partir de esta mirada de la esencia humana
realmente le lleve a su perfección. Recordemos que la palabra perfección tiene una implicación aristotélica, es decir, que digamos en términos actuales podemos decir, se trata del desarrollo en términos de plenitud, ¿ok? No que llegue a ser perfecto, ¿no? Solo que él utiliza este término para decir, se está desarrollando, o sea, digamos, no es un ser terminado, sino que se está desarrollando, pero este desarrollo va en dirección a su finalidad propia que va de acuerdo a la naturaleza, ¿ok? Esto es lo que quiere decir Aristóteles. Entonces, justamente esto nos lleva a lo que ya dijimos, ¿no? Es decir, los seres no están terminados, ¿no? Es decir, incluso dirá Aristóteles, nacemos como en una hoja en blanco, ¿no? Es decir, nacemos, y, digamos así, indeterminados. No hay nada dicho sobre nosotros. No estamos predestinados a hacer algo específico, sino que nosotros nos vamos haciendo. Y esto significa que todos los seres están en una relación de acto-potencia. Esto tal vez nos suena súper metafísico, pero en realidad se trata de, digamos, el acto es aquello que está en efecto realizándose, ¿ok? Eso es el acto. Y la potencia es aquello que se podría realizar, pero que todavía no se está realizando. Entonces, por eso se dice que está en una relación de acto-potencia, porque como ya dijimos, digamos, hay una esencia, ¿no? En cada cosa, ahí está aquí. Hay una esencia, ¿no? Que plantea justamente todos los actos propios de cada ser, ¿no? Puede realizar estas acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la planta puede nutrirse, puede crecer, puede reproducirse, el caballo tiene la capacidad o la potencia, ¿no? La posibilidad de percibir la realidad, de moverse, ¿no? Con sus patas, ¿no? También de reproducirse. Y la persona humana, de hecho, tiene la capacidad de comprender la realidad, de responder a la realidad. Entonces, estas cosas vienen de su esencia, pero en la medida, o sea, son potencia de acuerdo a su propia naturaleza, pero de hecho en su vida, que es temporal, va llevando todas esas potencias al acto, es decir, las va efectuando, las va haciendo realidad, ¿no? En realidad tenemos muchas potencias, muchas posibilidades, pero en la medida en la que solo se quedan como potencia, pues digamos que no se van desarrollando. Y cuando nosotros las llevamos al acto, estamos desarrollando esas potencias, ¿no? Por eso también la educación hay que entenderla en estos términos, es decir, en que no estamos terminados y nos estamos desarrollando, es decir, tenemos muchas potencias que hay que desarrollar. La cosa es que, de hecho, de acuerdo a su naturaleza, se puede determinar qué posibilidades tiene cada ser y sus finalidades, de tal forma que no digamos, decir, tenemos muchas potencias, ¿no? Incluso potencias que no son tan importantes, ¿no? Puedo abrir y cerrar los ojos, pero eso será esencial a la persona, es decir, poder abrir y poder cerrar los ojos, que es una potencia real, una posibilidad real en mi ser, es tan importante como, no sé, como por ejemplo desarrollar la bondad en mí, pues por supuesto que no, es decir, hay cierta jerarquía en las potencias. Entonces la educación justamente tiene que mirar lo que es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre, para que entonces el desarrollo del hombre de hecho sea integral o sea pleno o de hecho sea perfectible, ¿no? Y esto justo nos lleva a plantear los principios o las cuatro causas que explican un ser. Esto dice Aristóteles. Bueno, pues hay ciertas explicaciones o ciertas, sí, como ciertos elementos que explican a la existencia o un ser en concreto. Y son cuatro, para Aristóteles son cuatro. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Y Santo Tomás aumenta la causa ejemplar, particularmente para el tema de la educación. Sí, para el tema de la educación. Entonces, vemos que hay cuatro causas de Aristóteles y una de Santo Tomás. Y por eso es que estamos diciendo en el título de esta presentación que son 5 causas de la educación. Primero, ¿cuál es la causa material? Seguramente
Si ustedes estudiaron filosofía, tal vez saben algo de esto, pero bueno, vamos a repasar un poco lo que significa cada una de las causas. En primer lugar, tenemos la causa material. La causa material es aquello de lo cual algo surge. Es decir, se trata de como el supuesto, ¿no? Es decir, aquello que existe y en lo cual algo se puede hacer o se puede producir. Nosotros vemos por aquí un mármol, ¿no? Un cuadro de mármol en el que de hecho se puede producir algo, se puede producir una estatua, ¿no? Pero ahorita, digámoslo así, que está indeterminado, es decir, no tiene una forma específica, no tiene una figura, ¿cierto? Es decir, simplemente está ahí como, por así decir, amorfo, ¿no? Bueno, aquí sí tiene una figura, tiene una figura geométrica, pero no significa nada, está nada más ahí cortado para que alguien la vuelva estatua, ¿no? Entonces, esta sería la materia con la cual se puede hacer una estatua. Y en este sentido es la base de, la materia del escultor, ¿cierto? Cuando veamos la educación, de hecho, vamos a ver que, digámoslo así, no es como que, claro, hay una materia que yo puedo agarrar con mis manos y moldearle. Más bien se trata de algo, justamente como es una cualidad, pues que es más bien espiritual, pero igual aplica como causa material. Luego tenemos la causa formal. La causa formal se trata de ya la figura específica que se le da a la materia, ¿ok? Es decir, se trata de aquello que especifica al ser o que lo determina y que precisamente plantea su esencia. Aquí pueden decir, bueno, ¿cuál sería el ejemplo? Estatua. Pues sí y no. Sí estatua, pero más bien podríamos decir el David, que aquí es una escultura de Miguel Ángel. Es decir, el David es una especificidad de esta materia, ¿no? Empezó siendo un mármol, un pedazo de mármol, y se le ha dado una forma específica, ¿no? No solamente una estatua y ya, sino que es esta estatua concreta que le identifica, que digamos que tiene características esenciales que la hacen ser esta estatua y no otra. Bueno, en este caso también podemos decir que lo hace ser estatua y no, por ejemplo, pared, ¿no? Es decir, se puede aplicar de las dos formas, ¿no? De una forma genérica y una forma individual, pero igual aplica. Luego, ¿cuál es la causa eficiente? La causa eficiente, en el caso de la educación vamos a ver que aplica algo bien interesante, pero la causa eficiente es el principio del cambio o aquel que ejerce el cambio, ¿no? Que produce pues el cambio en la cosa. Es decir, existe una causa eficiente coadyuvante, es decir, aquella que puede facilitar el cambio, pero que no lo produce directamente. Aquí, cuando hablamos de la causa eficiente general, hablamos de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel fue el que movió toda, o sea, estuvo golpeando todo el mármol para sacar esta figura, ¿no? Que es el David. Y pues entonces fue él el agente, el que hizo, sí, procuró el cambio en el mármol, ¿ok? Y bueno, aquí la causa eficiente coadyuvante podría ser, por ejemplo, algún maestro, lo que sea. Pero realmente, digamos que aquí no lo vamos a ver, pero en la educación sí hay una causa eficiente coadyuvante. Y luego está una causa final, ¿no? Es decir, la causa final es a la cual se dirige la cosa, es decir, cuál es el propósito que existe en la cosa y por la cual fue hecha. Y nosotros podemos identificar, o sea, normalmente te dicen una estatua es como para adornar un lugar, ¿no? Y pues ciertamente lo es, pero además, sobre todo en las obras de arte, nosotros podemos identificar también propósitos específicos, ¿no? Esta estatua del David, ¿no? Quiere representar a un David antes de enfrentar a Goliat, aquí es Goliat, despojado de todo y además con solo su instrumento, ¿no? De la piedra. Entonces, bueno, vemos cómo representa también además como una persona que está frente a pues a un gran rival, ¿no? Y cómo está la calma
como sentir que Dios está con él y pues esa es lo que quiere representar toda pues esta estatua, ¿no? Es decir, esa es su finalidad. Y por último vemos la causa ejemplar. La causa ejemplar es el prototipo o el modelo que imita la cosa. En el caso del David podemos decir que había un modelo, ¿no? Porque hay algunos escultores que también habían hecho unas estatuas del David, pero lo habían hecho más, o sea, como sabemos, tal vez sabemos más o menos la historia de David, ¿no? Que era casi que un niño, ¿no? Que parecía que estaba todo flacucho, ¿no? Y que pues el gran Goliat, ¿no? Que era casi monstruoso. Y entonces, pues la mayoría lo habían hecho como todo debilucho, así, pues casi que un niño, ¿no? Con una piedrita ahí. Y por ejemplo, Leonardo da Vinci había dibujado al Goliat pues un poco más musculoso, más fuerte, ¿no? De todos modos, o sea, despojado de todo, ¿no? Con solo una piedra, ¿no? Y no le quita pues el mérito, ¿no? Pero justamente, digamos que Miguel Ángel toma esta imagen o como modelo, toma la imagen que presenta Leonardo da Vinci. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las causas de la educación. En primer lugar, ¿cuál es la causa material de la educación? Hemos dicho entonces que una causa material es aquello con lo cual se hace una cosa o en lo cual se hace una cosa, ¿cierto? Y así como lo viene diciendo la imagen, aquello en lo que se realiza la educación es en el hombre, ¿cierto? Sí, sería, pues ciertamente hablamos de que la causa material de la educación, pues, es la persona. Y, digámoslo, siendo mucho más específicos, se trata de las facultades en cuanto perfectibles de una persona. Y esto nos hace recorrer o recordar que justamente pues el esquema de los tipos de seres, ¿no? Que vimos, ¿no? Es decir, hay ciertas capacidades que tiene la persona por esta esencia humana y que esas facultades hay que desarrollarlas porque son las esencialmente humanas, ¿no? Cuando nosotros decimos, sí es cierto, las facultades del hombre son inteligencia y voluntad, decir, bueno, pues entonces nada más nos ponemos a leer un montón, a desarrollar matemáticas, pues no se trata de eso, más bien hay que comprender que las facultades humanas están en términos o lo que nos permite, en el fondo es dos cosas, comprender la realidad y responder a la realidad. Esto es bien importante. Cuando nosotros nada más a veces usamos la palabra inteligencia y voluntad, se nos olvida lo que de hecho nos capacita cada una de estas capacidades. Es decir, se trata de poder realmente comprender lo que significa el mundo, lo que significa el otro, lo que yo significo y cómo yo puedo responder a ello. Es decir, puedo hacer algo más que solamente reaccionar. Los animales lo que hacen es actuar por instinto, es decir, reaccionar, ¿no? Viene el león, la reacción inmediata es correr. De hecho, el hombre podría ver al león y protegerse de él, cazarlo, ¿no? Es decir, puede hacer mucho más cosas, no tiene más posibilidades porque puede responder, comprender cuáles son sus opciones y elegir la que quiere realizar, ¿no? Entonces, es bien importante que identifiquemos esto. La causa material de la educación es las facultades humanas en cuanto perfectibles. Ciertamente la persona, ¿no? La persona en el fondo, pero las facultades de él y las facultades que le identifican. O sea, la esencia de la educación, precisamente porque está en términos de persona o está dirigida al hombre, también considera la esencia de la persona. Entonces, justamente decir, a ver, en sus facultades, que son inteligencia y voluntad, le permiten al hombre, digámoslo así, en una palabra, ser libre. Y la libertad implica conocimiento, por lo tanto yo estoy asumiendo el conocimiento, ¿no? Entonces, justamente es la perfección de la libertad. Eso es en el fondo, ¿no? Digamos, como causa material pues vamos a perfeccionar sus facultades, es decir, su capacidad de comprender el mundo
y de responder al mundo. Eso es lo que va a tomar como materia, ¿ok? Este es nuestro mármol. Así, en esto nosotros también hay que decir precisamente el mármol, o sea, somos como el mármol al principio y nosotros hay que irle dándole forma, ¿no? Es decir, esto implica que hay que asumir una actitud humilde cuando estamos hablando de educación, de nosotros mismos y de los demás. Hay que procurar esto, ¿no? Por eso decíamos que el maestro tiene que tener una actitud humilde, entre otras, pero la virtud de la humildad es muy importante. Bueno, esta es la causa material. Ahora, ¿cuál es la causa formal de la educación? Pues hemos dicho que la causa formal es aquello que determina la cosa, ¿cierto? Su esencia. Y también hemos dicho que para considerar la educación hay que también considerar al hombre y también su esencia, ¿no? Para poder entender mejor la educación, puesto que está dirigida al hombre. Entonces, la educación tiene como causa material, más bien, si la educación tiene como causa material las facultades del hombre y su ser libre, entonces el educando juega un papel esencial en eso. Es decir, si el educando no quiere desarrollar sus facultades, no se van a desarrollar. Así pues, lo que determina la educación es que haya una voluntabilidad individual hacia el desarrollo de las facultades del hombre. Es decir, que haya un verdadero interés de desarrollarse. Esto nos lleva a plantear ciertos problemas, ¿no? Pero en general podríamos decir esto, la causa formal o la esencia de la educación es que justamente haya una actitud humilde en la persona que le haga reconocerse como ser en desarrollo, digamos como este mármol que tiene muchas potencias y que hay que pues golpear para poder armar, ¿no? Toda la forma que se quiere. Y eso nos lleva a la voluntabilidad, es decir, al hecho de querer cambiar, pero justamente también una voluntabilidad no solamente como el querer, sino también como el querer ordenar, como orden, es decir, dirigir todas mis potencias a mi finalidad. Esa es la causa formal. Por eso la voluntabilidad, y no pongo nada más la voluntad de querer, ¿no? Es decir, como un poco mocho, ¿no? O más bien cortado, ¿no? Sino, es decir, de lo que se trata es de que la persona ordene lo que es y quiera ordenarlo a su finalidad última, ¿no? Eso también, justamente hay conexión entre todas las causas, ¿no? Es decir, bueno, pero todavía no vemos la causa final, bueno, vamos poco a poco. Otra cosa de la causa formal es que justamente nos lleva a que no es instrucción o adoctrinamiento, ¿cierto? Porque estamos hablando, aquí dijimos, de que el hombre ordene sus capacidades, sus capacidades, sus facultades y las desarrolle en una dirección específica, ¿cierto? Así pues, no puede ser solamente instrucción, ¿no? Desarrollo de habilidades, de funciones específicas, ¿no? Pues aprende a escribir en el teclado o aprende a escribir de cierta forma, ¿no? O aprende a dibujar dentro de la raya. Es decir, una especie de instrucción, ¿no? Sigue las instrucciones y lógralo. O adoctrinamiento, ¿no? Apréndete de memoria estas teorías. Sino que se trata del desarrollo, es decir, de verdad se trata de que vamos a estar llevando a acto las potencias más esenciales del hombre. Esa es la causa formal de la educación. Se trata de algo que va, digámoslo así, como cultivando la tierra del hombre, pero la más fértil del hombre. Y así también podríamos decir, bueno, nos lleva una dificultad porque, de hecho, existen algunos ambientes humanos que le llevan a aprender cosas. Y eso es lo que se dirá que es más bien adaptación. Es decir, aprendo cómo funciona el ambiente y yo me desenvuelvo de esa forma. ¿Ok? Pero eso no es educación. Educación es cuando hay un desarrollo integral de la persona. Es decir, no que nada más voy aquí desarrollando, ¿no? Como he aprendido lo que me han dicho, he seguido las instrucciones y me adapto al medio, sino descubro, o sea, quiero realmente
ser la mejor versión de mí, quiero desarrollarme plenamente y por lo tanto estoy abierto a la educación. Esta es la causa formal de la educación en sí misma, ¿no? Un ejemplo de esto es Helen Keller. Seguramente todos lo hemos escuchado. Se trata de una niña que a muy corta edad, creo que al año y medio, pierde la vista y el oído. Entonces no desarrolla lenguaje y esto le impide pues desarrollarse. En el fondo lo que le impide es desarrollarse como persona, ¿no? Porque no comprende, o más bien comprende cosas pero no las puede expresar y entonces no se puede comunicar con los demás, hay cosas que como que no están claras en su mente. Y entonces llega su maestra, ¿no? Annie Sullivan. Y lo que trata de hacer Annie Sullivan es, primero, convencer a sus papás que ella tiene capacidades humanas, que es potencia humana y que además puede realmente ejercer este desarrollo. Y después, digamos que siendo muy perseverante con Helen, logra que Helen se dé cuenta de que ella también es capaz de ello. Y entonces, aunque antes de que ella se dé cuenta de la realidad que le rodea y de poder expresar por medio de palabras, porque lo que pasa con Helen es que tiene que aprender a hablar, claro, sin escuchar, entonces está un poco complicado, pero al mismo tiempo no tiene vista como para desarrollar lenguaje de señas, ¿cierto? Entonces lo que hace su maestra es enseñarle a hablar por medio de señas, pero sintiendo las señas. Es decir, le va mostrando, le va presionando en su mano las señas de cada palabra, de cada letra, de cada cosa. Y entonces así le enseña a hablar, porque Helen tenía las capacidades humanas. Y de hecho, Helen al final de su vida estudió hasta la universidad y se volvió pues un símbolo y una bandera pues de desarrollo, ¿no? Ella luchó también por derechos de las mujeres y de las personas que no podían oír. Entonces, bueno, es bien interesante su caso y justamente nos habla de estas dos causas, ¿no? Es decir, la maestra tenía pues un caso bien complicado, ¿no? Y Helen al mismo tiempo tenía potencias, sus potencias humanas, claramente limitadas corporalmente, pero sus potencias humanas, y además podía desarrollarlas, realmente podía hacerlo. Faltaba que ella quisiera hacerlo. O sea, de hecho ustedes ven la película de Helen de Disney, ustedes pueden ver cómo ella dice muchas veces como, quiero que ella entienda, realmente quiero mostrarle una palabra y todo, ¿no? Pero bueno, Helen no quiere. Entonces, lo que sucede es que no aprende, no desarrolla. Es así como nosotros podemos ver aquí justamente el ejemplo de las dos, ¿no? La causa material son las facultades de Helen y la causa formal es que Helen realmente quiera desarrollar sus capacidades.